Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en los números de inversiones La Construcción, ILC, específicamente sus resultados financieros de la primera mitad de 2025. La fuente que estamos usando es el informe oficial de la compañía, su análisis razonado de estados financieros al 30 de junio de 2025. ¿Qué buscamos hoy? Bueno, queremos ir un poco más allá del gran titular. Entender qué hay detrás de las cifras clave, cómo anduvo cada área, ¿no? Seguro Salud, banca, la AFP, y también qué movidas estratégicas hicieron. Ver las tendencias y qué podrían significar. Muy bien. A ver, el informe es denso, claro, como siempre, pero vamos a buscar lo esencial para tener una visión clara de cómo está ILC ahora mismo. Arranquemos. A ver, el gran número, el que llama la atención de entrada, la utilidad. 114.013 millones de pesos en el primer semestre de 2025. Y ojo, esto es un 114,7% más que en el mismo periodo de 2024. Suena espectacular. Sí, suena muchísimo, ¿verdad? Pero, como suele pasar con estas cifras tan grandes, hay que mirar un poco más abajo. Ese salto tan fuerte tiene una explicación contable, una bien importante. Ah, ok. No es todo crecimiento real, entonces. No exactamente. La clave está en la base de comparación. Hay que recordar que en junio de 2024, ILC tuvo que anotar un pasivo contable grande, unos 31.408 millones de dólares. Esto fue por la devolución de plata ordenada por la famosa ley corta de ISAPRES. Cierto, lo recuerdo. Bueno, en cambio, ahora, en este primer semestre de 2025, actualizar ese mismo pasivo tuvo un impacto negativo mucho menor. 6.978 millones de dólares. Ah, ya veo. Entonces, esa diferencia contable entre un año y el otro, que son como 24.430 millones de dólares, explica una parte bien considerable de esa alza tan fuerte en la utilidad neta. Claro, entiendo. O sea que, más allá del número impactante del 114%, lo que de verdad importa es ver cómo funcionó cada negocio en el día a día, ¿no? Si quitamos ese efecto contable de la ley corta, ¿cómo se ve la película? ¿Cómo anduvieron las distintas áreas de ILC? La película muestra, una trama bastante variada. Por un lado, el sector salud, que incluía a ISAPRE con Salud y la red de clínicas Red Salud, mostró una mejora general muy fuerte. Sí. ¿Principalmente por quién? Principalmente por la recuperación de Consalud, que venía de un momento muy complicado. Red Salud, por su parte, se mantuvo, digamos, bastante estable en sus resultados. Y por otro lado, el sector financiero. Ahí el desempeño fue mixto, pero con una tendencia más bien a la baja. ¿Y qué pasó? Bueno, el Banco Internacional, por ejemplo, tuvo mayores gastos por riesgo de créditos malos. Con Futuro, la aseguradora, vio cómo se reducía su margen en el negocio de rentas vitalicias, que es súper importante para ellos. O sea, menos ganancia por jubilado. Exacto. Pero ojo, hubo un punto positivo ahí. La participación que tienen en AFP Habitat, a través de otra sociedad, mostró una mejor rentabilidad del encaje de su inversión obligatoria. El informe trae un gráfico que justo muestra eso, ¿verdad? Se ve claro cómo con Salud y Habitat empujaron para arriba la utilidad comparada con el año pasado. ¿Sí? Mientras que el banco, con Futuro y Vida Cámara, la otra aseguradora, la tiraron para abajo. Bueno, entonces metámonos un poco más en cada actividad. Empecemos por la que más creció según los números, la actividad no aseguradora y no bancaria. Perfecto. Dentro de esa área, la protagonista indiscutible fue ISAPRE con Salud. Pasó de una pérdida bien importante en 2024 a una utilidad de 16.443 millones ahora. ¡Wow! ¡Qué cambio! Sí, y como ya dijimos, el efecto del pasivo de la ley corta es clave. Esa diferencia contable de 24.430 millones menos de castigo, digamos, más el ajuste menor de este año. Pero además de eso, que es un efecto más financiero, también hubo una mejora en la operación misma del negocio. ¿Y a qué se debió esa mejora operacional, más allá del ajuste contable que mencionas? Principalmente a mayores ingresos. Por un lado está la prima extraordinaria que la misma ley corta permitió cobrar a las ISAPRES, justamente para ayudarles a buscar el equilibrio financiero. Ajá. Y por otro, el efecto del IPC, de la inflación, sobre los contratos en UF. Eso ayudó bastante. Claro, los planes suben con la UF. Exacto. Aunque,
Bueno, hay que decir que eso se vio contrarrestado en parte por una caída en el número de beneficiarios, gente que se fue de la ISAPRE, y también por un aumento en los costos de las prestaciones médicas, ambulatorias, hospitalarias y también las licencias médicas. O sea, la ley corta les dio como un respiro contable y una herramienta para ingresos, la prima, pero todavía sienten la presión en costos y porque se les va gente, ¿entendido? ¿Y Red Salud? Dijiste que mantuvo una utilidad parecida al año anterior, ¿no? ¿Cerca de 10.815 millones? Sí, bastante estable. ¿Por qué esa estabilidad en un sector salud tan movido? Hay dos factores principales ahí. Primero, lograron aumentar la complejidad promedio de las prestaciones que hacen en sus clínicas y centros. Prestaciones más complejas usualmente generan más ingresos. Tiene sentido. Y segundo, mostraron mayor eficiencia en controlar sus costos operativos. El EBITDA, que mide la rentabilidad antes de intereses, impuestos y demás, llegó a $50.531 millones, un margen del 12,5% sobre ingresos, que no está nada mal. Interesante lo de Red Salud. Quizás su modelo, más enfocado en dar el servicio médico directo, es menos vulnerable a estos líos regulatorios que el de la ISAPRE, que es un seguro, ¿no? Podría ser una parte de la explicación, sí. Bueno, y en esta misma área, no aseguradora y no bancaria, está la participación en AFP Habitat, que fue lo que impulsó su mejor resultado. Aportaron $6.349 millones más a ILSE este semestre. El motor ahí fue una mayor rentabilidad del encaje. El encaje, para que quede claro, es una parte de los activos de la AFP que tienen que invertir con su propia plata, como una garantía. Ajá, el respaldo. Exacto. Y en este periodo la rentabilidad de esas inversiones obligatorias fue mejor. Tanto en Habitat Chile, sobre todo en los fondos más conservadores, el CDIE, como también en la filial de Habitat en Perú. Bien por Habitat entonces. Parece que sus inversiones anduvieron mejor. Cambiamos de rubro. Pasemos a la actividad aseguradora. Aquí la historia fue diferente, ¿eh? La utilidad total de esta área bajó $7.682 millones, si comparamos con el primer semestre de 2024. ¿Qué pasó ahí? Sí, acá los números van para el otro lado. La principal responsable de esa caída fue Confuturo. Su utilidad bajó $3.235 millones. El tema central es un menor margen en su negocio estrella, las rentas vitalicias. ¿Por qué? Pagaron pensiones más altas y además tuvieron que guardar más reservas técnicas por las nuevas ventas de pólizas. Esas reservas son para asegurar los pagos futuros. Hay que decir que se compensó un poco porque las inversiones que respaldan esas rentas vitalicias anduvieron mejor. ¿Y el otro negocio de Confuturo, el de CUI? El de seguros con cuenta única de inversión, o CUI, no tuvo una variación muy importante. Vida Camara, la otra aseguradora del grupo, también tuvo una caída fuerte, 5.542 millones menos de utilidad. También. ¿Y ahí por qué? Aquí son varias cosas. Tuvieron mayor sinistralidad, o sea, pagaron más siniestros sobre todo en seguros colectivos de salud. También liberaron menos reservas técnicas por pólizas que vencieron, comparado con el año pasado. Esto último tiene que ver con un cambio contable anterior. Entiendo. Además, menor resultado de sus propias inversiones y mayores gastos de personal por inflación y porque contrataron más gente. Lo bueno es que lograron aumentar las primas que cobraron, tanto en colectivos como individuales. Eso ayudó a compensar un poco, pero no alcanzó. Entiendo. Entonces, en seguros, la historia es más bien de mayores costos, márgenes presionados, tanto en rentas vitalicias como en salud. Y la operación en Perú, Vivir Seguros, ¿cómo anduvo? Tuvo una baja leve, $283 millones. El informe dice que fue principalmente por el tipo de cambio, entre el sol peruano y el dólar. La variación cambiaria este año fue menos favorable que en 2024. Ok, de acuerdo. Y nos queda la última gran área, la actividad bancaria. Su utilidad, la parte que le toca a ILC, también disminuyó. Unos 4.597 millones menos. El banco sintió el golpe. Sí, el actor principal aquí es Banco Internacional. Si miramos el 100% del resultado del banco, antes de los ajustes por consolidación, su utilidad bajó $8.332 millones. La razón número 1, un mayor gasto por riesgo crediticio. Créditos malos. Exacto. Según el informe, tuvieron que hacer el castigo contable, o sea, dar por perdida y sacar del balance, de 3 créditos importantes durante el semestre.
También les pegó un menor margen de liquidez, en parte porque se acabó un programa especial de financiamiento del Banco Central, el FCIC, y tuvieron menos ingresos por venta de cartera CAE. El banco sintió el tema de los créditos malos entonces. Ese castigo contable es básicamente asumir la pérdida, ¿no? Pero no todo fue negativo para el banco, ¿cierto? Leí algo de menores gastos y una filial que anduvo bien. Exacto. Hubo cosas que compensaron en parte. Por un lado, menores gastos de apoyo, porque el año pasado habían amortizado un intangible y ese gasto no se repitió este año. Y muy importante, la filial Autofin, La de financiamiento automotriz. esa misma, tuvo un desempeño mucho mejor y aportó 4.218 millones más al resultado del banco. Esto es por dos cosas. Primero, porque justo en junio, el Banco Internacional compró el 49% que le faltaba de Autofin. Pasó a controlar casi el 100%. Ah, claro, consolidaron más resultado. Y segundo, porque Autofin misma anduvo mejor operativamente. Colocó más créditos de consumo. Interesante lo de Autofin. Parece que esa adquisición justo al cierre del semestre les ayudó a mejorar un poco la foto del resultado del banco. Bueno, saliendo de los números trimestrales, el informe también habla de varias movidas estratégicas de ILC y sus filiales. Se ven bastante activos, ¿no? Sí, definitivamente. Hubo varios movimientos relevantes que muestran un poco la estrategia del grupo. A ver, primero, ILC consolidó su control en negocios clave. Aumentó su parte en Banco Internacional al 78.2% y en la empresa de factoring del grupo, Factoring Barinter, al 78%. Esto a principios de año. Reforzando el control. Exacto. Luego, el propio Banco Internacional fortaleció su capital. Emitió bonos perpetuos AT1 por 2 millones de UF en abril. Esos bonos son importantes porque cuentan como capital de alta calidad para las nuevas normas bancarias. En salud, Red Salud dio un paso grande para crecer. Firmó un acuerdo para comprar el 100% de la sociedad dueña del nuevo sanatorio alemán, allá en Concepción. Una compra importante. Sí, aunque todavía falta terminar de revisar los números, el due diligence y que los reguladores aprueben, claro. Claro. Como ya dijimos, Banco Internacional consolidó su control sobre Autofin S.A. al comprar el 49% que le faltaba. También hubo una inyección de capital de ILC a una de sus sociedades holding, ILC Holdco, por más de 22.000 millones de dólares. Y un hecho importante justo después de cerrar el semestre, en julio, Banco Internacional y su corredora de seguros firmaron una alianza estratégica con Mapfre por 15 años. Ah, ¿y eso qué implica? Le da a Mapfre exclusividad para vender sus seguros usando los canales del banco. O sea, las sucursales, la web, todo eso. Parece una estrategia como doble, ¿no? Por un lado, consolidar y fortalecer lo que ya tienen, como el banco y el factoring, asegurando capital y control. Y por otro, buscar crecimiento, sea en salud, con compras, o potenciando ingresos por servicios asociados, como seguros con alianzas. Tiene lógica. Totalmente. La lectura es esa, reforzar el núcleo bancario financiero. Expandirse en el sector de prestadores de salud, que quizá ven como más estable o con mejores perspectivas que el seguro de salud. Y exprimir más el valor de su base de clientes bancarios, ofreciendo productos de terceros, como los seguros de Mapfre. Suena bien en el papel, pero siempre está la otra cara de la moneda. Los riesgos. El informe les dedica bastante espacio. Menciona los típicos: mercado, crédito, liquidez, pero le pone un énfasis especial al riesgo regulatorio. Y con todo lo que ha pasado en Chile últimamente, la verdad, no me extraña nada. Es que es un factor pero crítico para ILC. Piensa que están metidos hasta el cuello en sectores súper regulados: pensiones, salud. El informe detalla los cambios enormes que han ocurrido o que se están discutiendo. A ver, cuéntanos un poco de eso. Empecemos por pensiones, donde están con AFP Habitat. Bueno, en pensiones, después de años de intentos de reforma fallidos y los retiros de fondos, finalmente se aprobó una reforma previsional en enero de 2025. Y los cambios son profundos, muy profundos. ¿Qué es lo principal? A ver, rápido. Sube la pensión garantizada universal, la PGU. Se crea un pilar de contribución mixto. Al 10% del trabajador se suma un 8,5% gradual que pagará el empleador. Y esa plata nueva se divide, parte a la cuenta individual, parte a un nuevo fondo solidario estatal, el FAP, y parte al seguro de invalidez y sobrevivencia, que ahora compensa a las mujeres por vivir más. Muchísimos cambios. Y hay más. Entran nuevos gestores privados de fondos.
Se va a licitar parte de la cartera de afiliados. Cambia el requisito del encaje para las AFPs, ya no es sobre los fondos, sino sobre las comisiones. Se acaban los multifondos A, B, C, D, E y se pasa a fondos generacionales, según la edad. Se facilita el acceso a rentas vitalicias. Es un rediseño completo del sistema, básicamente. Prácticamente. Y ojo, que no es teoría. La primera parte de la cotización del empleador, el 1%, y el FAP ya empezaron a funcionar en agosto de 2025. O sea, ya está pasando. Increíble la cantidad de cambios solo en pensiones. Y en ISAPRES la situación ha sido igual o más compleja, ¿verdad? Con los fallos de la Corte Suprema. Sí, extremadamente compleja. El sector estuvo al borde del abismo por los fallos sobre la tabla única de factores, TUF, y el alza del precio GES. Para intentar arreglar eso, se aprobó la ley corta de ISAPRES en mayo de 2024. Que buscaba cumplir los fallos pero sin que quebraran las ISAPRES, ¿no? Exacto. Un equilibrio difícil. El corazón de la ley es la devolución de los cobros en exceso por las tablas antiguas. Se devuelve en hasta 13 años, con UF, sin intereses, como excedentes. Y clave, esa deuda tiene un trato contable especial para no fundir a las ISAPRES. Y para compensar, les dieron la prima extraordinaria que mencionaste antes. Correcto. Además, obliga a usar la TUF para todos, cambia cómo se ajustan los precios cada año, ahora con un indicador de costos, el IRCA, prohíbe vender planes por debajo del 7% legal. Con Salud, dice el informe, ya tiene su plan de pago aprobado y todo esto empezó a aplicarse desde fines de 2024. Clarísimo. Una cirugía mayor a 2 sistemas clave para ILC. Y para completar el panorama regulatorio, ¿qué pasa en la banca? Algo importante ahí. Ahí lo principal es la implementación gradual de Basilea III, los estándares internacionales de capital. Esto significa que los bancos necesitan más capital y de mejor calidad. Y el informe menciona algo específico para Banco Internacional. El regulador, la CMF, le pidió un colchón de capital extra del 1,25% gradual por riesgo de concentración crediticia. ¿Concentración en qué? El informe no lo detalla tanto, pero usualmente se refiere a tener muchos créditos en un mismo sector, como podría ser inmobiliario o construcción, por ejemplo. Entendido. Entonces, está claro que más allá de sus propios resultados o estrategias, el futuro de ILC está súper ligado a cómo naveguen estas nuevas y complicadas reglas de juego en pensiones, salud y banca. Hay que seguir muy de cerca cómo se implementa todo esto. Bueno, hagamos un resumen rápido para ir cerrando. ILC mostró una mejora muy fuerte en la utilidad del primer semestre de 2025, pero ya vimos que está muy influenciada por ese efecto contable en Consalud por la ley corta. Debajo de eso, una mezcla. Salud recuperándose, pero seguros y banca con desafíos, aunque con el buen aporte de Habitat. Hicieron movidas estratégicas importantes. Sí, consolidando control, buscando financiamiento, crecimiento. Exacto. Y todo esto, como acabamos de ver, en medio de un verdadero tsunami regulatorio. Mirando hacia adelante, ¿qué podemos esperar? ¿Qué te parece? Me parece que ILC está en plena navegación de aguas muy movidas. Los resultados de ahora son una foto de esa transición. Mezclan recuperación post-pandemia, el impacto de las nuevas regulaciones, a veces bueno, a veces malo, y los desafíos que siguen ahí: costos, márgenes, riesgo de crédito. El éxito va a depender mucho de cómo gestionen la implementación final de las reformas en ISAPRES y AFP, y si las apuestas estratégicas en banca, Autofin, Mafre y Salud, Sanatorio Alemán, les resultan en un entorno económico que sigue con sus incertidumbres, ¿no? Totalmente. Y para cerrar, una reflexión que me quedó picando de un detalle del informe que no discutimos mucho. Mencionan que en 2023 crearon un comité de riesgo específico, separado del comité de directores. Ah, sí. Para monitorear la matriz de riesgos y el modelo de prevención de delitos, pensando sobre todo en la nueva ley de delitos económicos, que es mucho más dura. Quizás esto sea algo más que solo cumplir la norma. Podría ser una señal de que intentan anticiparse y gestionar más proactivamente no solo los riesgos financieros de siempre, sino también los operacionales, los de reputación, los legales, que hoy son cada vez más importantes y fiscalizados. Es un punto muy interesante, ¿sí? Podría ser una señal de mayor madurez en la gobernanza, de entender que el riesgo hoy es mucho más amplio que solo el número financiero.
Habrá que ver cómo evoluciona esa gestión de riesgos más allá de lo trimestral. Exacto. Un punto interesante para seguir observando. Con esa reflexión final, entonces, concluimos nuestra exploración de hoy. Esperamos que este análisis de los resultados y el contexto de ELC haya sido útil e interesante.